I heard that you were waiting. It didn't need to be in a hurry. You know time comes fast, doesn't wait too long. Cold faces now staring at me. What the hell are you reminding? Threats of those won't make me want to go back home. And I start running from you. Don't wanna think about it. To get a feeling on me. Just told me all the things you did. Don't wanna think about it. To get a feeling on me. Just told me all the things you did wrong. Esta persona ya estaba instalada en casa, ya era uno más. Yo cuando nací ya estaba allí. Entonces para mí era alguien, no sé, era un entrenador, era alguien de la familia, era como, no sé, mi hermano lo ha comentado varias veces, que mucha gente se pensaba que era familiar nuestro, que era un tío. De los 8 años para atrás, de cuando empezaron los abusos, no tengo mucho recuerdo. No, la verdad es que no sé cómo de repente me he envuelto en todo aquello. No sé ni cuándo fue la primera vez, supongo que sería en su casa. Me llevó a hacer deberes, eso sí, porque iba siempre a hacer deberes. Y me puso una película porno y ahí empezó. Yo el recuerdo que tengo es que eso, la película, empezar a tocarme y luego pues obligarme a tocarla a él. Cuando aquello tendría 7 años o no lo sé si fue justo... empecé con 8 y ya el año siguiente que empecé la temporada con 8 fue cuando empecé con él. Aproximadamente, año arriba, año abajo, más o menos, es que tampoco sé exactamente. ¿Dónde jugabas? Yo jugaba en el Baskonia. Yo no he sido un buen jugador y igual por lo que me hacía, pues estaba en sus equipos. Entonces yo creo que la gente también, pues, no sé, porque ha sido el patrón ese. Valdrías o no para jugar, estabas en su equipo. Un día me citó Pepe en su casa, me expuso lo que había pasado. Lo reconocí, decidí contarlo, luego me costó mucho empezar la terapia porque no pensaba, claro, yo pensaba que iba a ser algo más físico, o piensas que es algo físico, pero luego ves que no es algo físico, que tienes una vida sin conciencia, que te creas una vida paralela que pues no sé, que crees que con el futuro todo va a mejorar y al final te das cuenta que va pasando el tiempo, van pasando los años, tu vida la aparcas, no tienes conciencia de tu vida. No sé, ahora he empezado la terapia y empiezo a tener conciencia de la vida. No es que mi vida haya estado muerta, sino que no he tenido conciencia de ella. He tenido muchas máscaras, he salido con mis amigos, he sido el graciosillo, he sido intentarme todo tipo de máscaras para enmascarar la persona que en verdad he sido. Al final los abusos son lo que son y el tiempo que son. Y tú normalizas, tienes en cuenta que la primera relación sexual que he tenido ha sido con 8 años y con esta persona. Sí, lo conté una vez, no sé si es que igual no estaba preparado. También se lo conté otra vez, a mi hermano, pero bueno, igual posiblemente, que no lo recuerda, pero posiblemente no sería la mejor opción, porque también estaba metido en esto, entonces no... Pero luego lo conté a una psicóloga de la Seguridad Social, pero no me hizo mucho caso. Si Pepe no hubiese hablado con vosotros, ¿vosotros lo hubieseis hecho público o hubieseis seguido igual? Público no, y no sé si le habría hablado en el entorno. Yo creo que habría seguido la misma vida sin conciencia que llevaba. Seguro, fijo, eso seguro. Y de lo que más me arrepiento, después de no haber dicho que no a esta persona, porque tampoco podía decir que no, posiblemente es de no haber sido consciente antes de todo esto y haber empezado antes esta terapia. No sabría mucha gente que no lo sabría y por eso no he hablado. Y supongo que también mucha gente pues le habrá pasado lo mismo que a mí, que yo he sido víctima y me he callado. La razón de que, pues por vergüenza, por miedo, por quitarme la máscara. No sé, es por quitarme la máscara y ver la persona que en realidad era y lo que me había pasado. Porque te sientes culpable, es la vergüenza, es el que dirán, señalarte, entonces al final pues eso es duro.
y no pueden descubrirte, no pueden... Entonces te callas, claro, te callas hasta que ves que lo que tienes que hacer es hablarlo para poder salir de ahí. Puedes exponerme mucho, pero bueno, no sé, tengo ganas también de romper el silencio y sobre todo lo que más ganas tengo es de ayudar a la gente que le haya pasado, sea porque claro, esto es el entrenador o son la iglesia, hay mucha más gente y muchísima más. Yo es que entiendo, a los chavales los entiendo, los que les haya podido pasar y no lo cuentan. Incluso yo se lo he contado a mi madre con 38 años y me ha dado mucha vergüenza contárselo. Con 39 años y ya estando en terapia. O sea que un chaval que lo cuente por primera vez, pero yo le recomendaría que lo cuente. Ya no, aunque no quiera, mira, aunque no quiera denunciarlo. Si va a poder recibir ayuda y va a poder vivir mejor, aunque sea para eso, que lo cuente. Pues era un lunes y era un día normal y corriente y nos estábamos preparando para llevar a las crías al colegio y en la cocina se derrumba, se pone a llorar, estaba muy asustado y me dice que me tiene que decir algo muy importante. Yo no me esperaba que me fuese a decir eso, me podía esperar cualquier otra cosa, pero eso no. Y no es que no me lo creyese, me costaba mucho creerlo, que durante tantos años hubiera tenido eso ahí y no me lo hubiera dicho. Le dije que había dos problemas, lo que le había pasado y lo que estaba ocurriendo. Que a lo que le había pasado íbamos a buscar una solución de ayuda psicológica y que si había que denunciar o no denunciar había tiempo, pues porque debido a las leyes que tenemos tan arcaicas y tan, no sé cómo decirlo, pues daba igual hacer una denuncia en diciembre del 2016 que hacerla en 2017 o cuando fuese. Y que lo que necesitaba era ayuda psicológica. Y que el otro problema era que este presunto depredador sexual en serie estaba abusando de un menor. Entonces había que solucionar eso. Es que hay aquí como dos caras, la que ponen cuando se les hace una pregunta públicamente a la gente, en la que dicen no se puede probar nada, no sabíamos nada, y la versión que nos dan a nosotros, en privado. En privado nos dicen que siempre lo han supuesto, que rumores miles en Basauri, estas son palabras sexuales de ellos, rumores miles, el run run siempre ha existido, expresiones cuando el río suena agua lleva, expresiones muy fuertes por parte de los dos directivos esto lo suponía de tus hermanos, no de ti, Pepe, expresiones de lo notas cuando entras a los vestuarios con él, cómo se fija en los niños, expresiones, esta es quizás la más gorda. Mi hermano siempre me decía que a este tío le gustaba ver los pitos de los niños en las duchas. Eso lo han dicho ellos. Y a mí me parece muy fuerte. Me parece muy fuerte que sabiendo esto, esta rumorología, porque evidentemente solo lo sabe el que ha sido abusado, sabiendo todo esto, ese rum rum, como dicen ellos, en el 2007 crean una escuela con una persona que supuestamente han oído, han visto gestos en las duchas, en los vestuarios, y forman una escuela de niños de 6 años. A mí me parece vergonzoso. Y esto es lo que nosotros queríamos que supiesen los padres y que cada padre o madre luego decida lo que hace con sus hijos. Esto era en petit comité, los padres, porque también nos llegan comentarios, cuando tomaban el café, los potes, pues sí hablaban de este tema, que si a este le gustaban los niños, que mejor que se fuese de putas y que dejase a los niños, comentarios tal, en plan jiji, porque al suyo no tocaban. Y si ahora reconocen y se echan las manos a la cabeza de lo que hay, están yendo en contra de los actos que ellos han cometido antes, de que no lo han denunciado. Muchas veces me pregunto qué contactos tiene este tío, qué poder tiene para que no solo manipulase a los niños y a las familias, sino que todas esas personas que podían denunciarlo, que podían levantar la liebre, no lo han hecho. Porque este tío inteligente no es. Porque muchas veces los tocamientos y los abusos presuntamente lo hacía tomando algo, porque eso nos lo han contado. Y eso lo han contado las víctimas también, que a veces ocurría en la calle y delante de gente. Cometer un abuso sexual puntual puede ser bastante fácil, ¿no? Pero cometerlo en el tiempo, tantos años haciéndolo, tiene que haber algo más que lo permita, y es una sociedad que ha mirado hacia otro lado. En el caso de Gaztelueta, pues, los profesores o el entorno.
Salesianos lo mismo, y aquí mucha gente de Basauri, no todo Basauri evidentemente, pero mucha gente de Basauri ha mirado por miedo, por vergüenza, porque yo no me quiero meter, porque me da miedo los contactos que este pueda tener, porque por egoísmo, a mi hijo no le hace nada, con mi hijo no está, pues, o por promocionar a su propio hijo. Vamos a dorarle la píldora a este y a ver si... ¿Tú entiendes a toda esa gente? No, no entiendo. ¿A nadie? No entiendo. Me gustaría tener una conversación con esas personas y que me explicasen, porque quizás lo podría entender. Comentarios de padres que han visto que esta persona se acercaba a sus hijos mediante comprándole chuches, comprándole regalos, y que esos padres han frenado. Yo le compro las cosas que necesita mi hijo, tú no. Y ahí el tío no se ha metido más en esa familia, porque igual quizás lo estaba intentando. Han sabido frenar y han protegido un poco su entorno, pero no han ido más allá. Pues yo a esas personas pues les hubiera animado que lo hubieran contado, que quizás lo hayan hecho, yo no digo que no. Si más arriba encuentras un freno que te dice que tú estás viendo cosas que no son, y, o sea, gente que te frena, pues igual no han podido hacer más. Hola, Basauritarra. Soy Yoli Calonge, pareja de Pepe. Ese día era un domingo, había trabajado de mañana y cogí el coche y me hervía la sangre. Digo, yo no puedo ir a una concentración y quedarme callada. No puedo, es que no va en contra de mi forma de ser, no, la gente tiene que saber esto, y me callé mucho, porque hubiera hecho algo más. Mal comí, llamé a mi hermana para que me ayudase a escribirlo, porque las manos no me daban en el teclado, tenía muchas cosas que decir y salió eso. Todos, todas, conocemos nuestra responsabilidad en este tema. Cada mástil que aguante su vela. Esa pregunta se la hice yo a Aitor Martínez el 19 de diciembre y le dije, ¿por qué no animas a los chavales a que denuncien? Muéstrales tu apoyo. Y me dijo, para eso estás tú. Así me contestó. Yo soy una persona anónima en esto. Yo no tengo relación con los chavales, yo no tengo relación con el fútbol. Digo, anímales tú a las posibles víctimas a que lo cuenten, o que si ocurre, que te vean aquí como un referente. Y me dijo, para eso estás tú. Eso me contestó. ¿Pero por qué ocurre eso? Porque aquí la gente confunde, dice, no, es que no han sabido gestionar lo que ha ocurrido, no han sabido responder, han ido en tiempos tarde. No es que ellos se enteran en verano, antes o un poquito después, y lo hacen mal por querer salvar la temporada, lo que sea, no. Ellos son conocedores antes de formar la escuela de todo esto, porque ellos mismos lo reconocen, que lo sabían siempre. Ellos nos hablan, uno de ellos nos habla de que se rumoreaba de que se subía a ver películas a la casa de este señor. Si tú sabes eso, ¿cómo le pones al frente de una escuela? ¿Cómo te asocias con él? Es que si lo reconocen, se están autoseñalando a ellos, porque no puede ser que no lo hubieran sabido, porque a nivel individual un entrenador le comentó a Pepe, ¿pero qué os hacía este tío? ¿Qué os hacía que nos venían los padres rebotados? ¿Qué es lo que os hacía? Nos decían los padres que os subía a ver películas porno. Es verdad, solo sabía un entrenador de aquella época. Lo sabían de sobra, del Baskonia, no estoy hablando de la escuela. Lo sabían de sobra. Lo que pasa es que han preferido callar. Y como bien dije el día de la concentración, cada uno tiene su nivel de responsabilidad en este asunto. Yo no las estoy acusando de pederastas a ellos, pero sí de cómplices o de dar cobertura, o de mirar a un lado, que es todavía peor. Me llamo Pepe y tengo 46 años. Mi agresor se ganó la confianza de mi familia. Abusó de mí de manera continua en innumerables ocasiones de los 8 a los 11 años. Cuando lo hago público, pues tengo miedo de lo que va a pasar después del vídeo, pero lo hago porque no me queda otra alternativa para poder frenar lo que estaba viendo. Había tocado todas las puertas para poder pararlo, y como no era posible, al final, después de pensarlo mucho, de consultarlo, decido hacer el vídeo. Pero la verdad que tengo miedo. La angustia que tenía, digo, joder, si esto alguna vez si alguien lo destapa, me hunde la vida, ¿no? Y yo a las víctimas, que han sido víctimas como yo, ahora les puedo entender. Habrá muchas que estén enfadadas conmigo realmente, porque dirá, este cabrón, ¿por qué ahora saca esto, no? Realmente no lo tienen olvidado, lo están sufriendo como yo lo sufría, pero el miedo a que esto saliese a la luz
O sea, es un miedo que no te lo puedes imaginar. En esas consecuencias que pensaba era que todo se iba a hundir, que no iba a tener apoyos, que mi mujer me iba a dejar, como había vivido 20 años con una persona que le había guardado este secreto, ¿no? Y saber que esas películas que nos hacemos en la cabeza no son reales, entender eso yo creo que es el clic, ¿no? Lo que te hace llegar a dar el paso, ¿no? Cuando Yoli denuncia, es hace 2 años, o sea, a día de hoy sigue ocurriendo, y si no llega a salir el vídeo hubiese seguido ocurriendo, hasta que se hubiese muerto seguramente, porque aunque seguramente sea un enfermo, yo creo que sabe muy bien lo que hace. Lo que no tengo tan claro es si sabe el daño que nos ha hecho, ¿no? No lo sé, qué le habrá pasado en su vida, si a él le habrá pasado lo mismo. No tengo ni idea de la infancia que él ha vivido, si le ha repercutido su infancia o le ha ido saliendo también que nadie ha hablado de esto y ha seguido haciéndolo, y él realmente es consciente de que tiene un problema. Es que no sé, no sabría definírtelo. O sea, yo para mí no es un enfermo, a mí me ha hecho tanto daño que no es un enfermo, para mí es un delincuente, para mí, enfermo es alguien al que con medicinas o con un tratamiento algo se le puede curar. A esta persona no tiene cura. Yo tenía mucha amistad con uno de los 2, que luego resulta que eran 3 los que habían formado la escuela, entre ellos el agresor, y bueno, pues yo le llamo a esta persona y le hablo de lo que me ha pasado, y en todo momento me habla de que, pues bueno, me da un montón de detalles de la rumorología que había, pues como mucha gente del pueblo, ¿no? Era uno más de tantos que había oído hablar de esto en muchas ocasiones, cosa que a mí me sorprendió porque no me lo esperaba. De uno de los socios sí me lo esperaba, pero de él no. Pero bueno, le pido ayuda, le pido que hable con la Archaina, él va, se ofrece, pero bueno, dice no recordar ningún caso o ninguna familia reciente con la que haya andado este señor. Como pasa el tiempo y veo que esto no se mueve, que esto va a seguir continuando, decido hablar con el otro socio. Y ya nos juntamos y hablamos. Les cuento lo que hay, les enseño la denuncia, y ellos dicen que lo van a retirar, pero no lo retiran. Y me veo obligado a sacar el vídeo con el tiempo, porque veía que esto iba a seguir. Y fue así, o sea, no fue una cosa que yo quisiera hacer. Yo tengo 2 hijas, o sea, mis hijas han sufrido, mi familia está sufriendo también con esto. Pero me vi obligado a hacer, porque esto había que pararlo. ¿Crees que si el vídeo no se hubiese sacado, que tú podías haber decidido Sí. no sacarlo y ya está, ¿no? Junto Sí. a Garaicha creo que lo sacaste. ¿Crees que hubiese seguido ahí? Seguro. Hoy en día estaría entrenando, eso no tengo ninguna duda. Sí, pese a todas las excusas que están dando, de que ya tenían preparados 2 entrenadores, de que seguían directrices de la policía, o sea, bueno, han ido variando, ¿no? A medida que ha ido pasando el tiempo han ido variando las excusas que han dado, pero si hubiese seguido, pues, seguramente, sí, no tengo duda, ¿eh? Lo único que le piden a los entrenadores es el certificado de penales, y este lo tiene limpio, porque no está juzgado. Podría entrenar perfectamente, podría seguir haciendo lo mismo. Bueno, se han visto muchos casos ahora, ¿no? Que ha habido entrenadores de otras disciplinas que lo sabían en dónde estaba entrenando, le han echado del club en el que estaba y se han ido a otro sitio a entrenar y han seguido entrenando. Este podría hacer exactamente lo mismo que ellos. Bueno, de hecho lo ha hecho Masauri, ¿no? Porque la escuela estaba informada de esto. Yo les enseñé una denuncia con 4 testimonios y ellos sabían que no iba a tener penales, pero luego ellos se escudaron en el certificado de penales. Sí, podría, perfectamente. ¿Qué te parece eso? Me parece una puta mierda. Me parece una puta mierda. Me parece que si esta persona está denunciada, aunque esté prescrito, desde la justicia se debería hacer algo. Porque 6 denuncias me parece una cosa bastante seria, ¿no? Como para pasarlo por alto y que esta persona esté libre, esté limpia de penales, ¿no? Yo lo que pienso es que la gente que no les vale las denuncias, ¿no? para que necesitan un juicio para poder dar un paso, a mí me da la sensación que guardan ese silencio porque igual sabían más de lo que han hablado. Entonces, explicar ese silencio
desde la posición que tienes, tú tienes una posición de responsable de ese club o tendrías que haber protegido a esos niños, ¿no? Y si tú has guardado un silencio, igual sabías más de lo que realmente estás contando y guardas ese silencio. Y ahora yo entiendo que es muy difícil. A mí me ha sido muy difícil, ¿no? Porque he guardado un silencio. Pero bueno, al final solo vamos a pasar por la vida una vez. Y bueno, cada uno pasamos como queremos, ¿no? ¿Qué les diría? Que les entiendo perfectamente que es muy difícil poder hablar de esto, que no les puedo pedir que lo hablen, no les puedo pedir, pero que sepan que una vez que empiecen a hablar de esto van a tener una vida mejor y que no dejen pasar los años, porque esto no va a menos, esto va a más, y que bueno, que me tienen para lo que les haga falta. ¿Tú eres más feliz de lo que eras antes? Pues bueno, sí, yo diría que sí, ¿no? Yo no era capaz de disfrutar de muchas cosas. Ahora mismo estoy súper saturado, estoy todos los días porque me llegan un montón de informaciones, hablando con uno con otro. Pero sí, yo creo que no sé si soy más feliz, pero que soy más libre, seguro que sí. Eso fijo. Faces now staring at me. What the hell are you reminding? Threads of those won't make me want to go back home. And I start running from you. Don't wanna think about it. To get a feelings on me. So show me all the things you did. And I know that you were waiting. It doesn't mean I'll overcome it. Healing can't be saved. There's fear in your lungs. Cold faces now staring at me. What the hell are you reminding? Traces of those won't make me want to go back home. And I start running from you. Don't wanna think about it. Tequila feelings on me. Just told me all the things you did. And I start running from you. Don't wanna think about it. Tequila feelings on me. Just told me all the things you did. Don't wanna think about it. Tequila feelings on me. Just told me all the things you did. So tired and how am I? So tired of words and tired of living and tired, and I start running from you. Don't wanna think about it. The guilt feelings on me. Just told me all the things you did, and I start running from you. Tequila feelings on me. Just told me all the things you did.